Bueno, pues déjenme darle la gran bienvenida a un gran compañero. No lo conozco en persona, pero nos hemos conocido en entrenamientos, en reuniones, a través de este canal como nos estamos conociendo. ¿Y cuál es la intención y el para qué de estas pláticas que he tenido durante esta semana? Arturo nos va a contar lo de él, pero yo te quiero decir que el propósito mío es esa prosperidad como nos las está mostrando uno de nuestros mentores. Entonces, el propósito es, ¿tú ya eres próspero? Pues si quieres ser próspero, esto no es para ti. Si tú te quieres quedar en la angustia, en la desesperación y en la queja, pues corres el gran peligro de que si te juntas con Arturo y conmigo, pues se te va a quitar. Y no hay vuelta atrás. Porque cuando te reseteamos, cuidadito. Ay, oiga, ya no sufro. Pues ni modo. Ya nos pagó para cambiar y transmitir. Bueno, pues mi nombre es Teresa Alejandre. Por 20 años he trabajado en el área de lo que es la salud mental emocional. La salud mental anteriormente se conocía, ¿estás loco? No te lo puedes creer. Ahora ya no. Ahora hay muchas herramientas donde entre más loco, mejor, eres más creativo. Véanme a mí porque si de niña me hayan dado un diagnóstico, yo tuviera 20,000. Pero gracias a eso, creatividad, a esas locuras que yo hago, estoy aquí con ustedes. Y ahora quiero presentarles Arturo va a ser más seriecito que yo espero, ¿no es cierto? Arturo viene de una especialidad trabajando con recursos humanos. Esas grandes compañías que tienen un montón de nombres y ahorita no las platica Arturo. Pero tiene su maestría, ya tiene, imagínate, licenciado en filosofía, en teología. Yo siempre decía, ay, ¿qué es eso de filosofía y letras? Hasta que una maestra me sentó y me lo contó como cuentos y dije, pues eso es lo que yo hago como cuentos. Pero como esos libros ¿te acuerdas del libro de Tao y todo eso? Y decía, ¿qué es esto? Y como yo era disléxica y todo lo cambiaba, pues olvídate. Hasta que alguien me lo empezó a leer y ya empezaron otras cosas y dije, pues yo siempre he estado en ese mundo porque la filosofía no la ves, pero la imaginas. Tú me vas a hablar un poco más de eso. O sea, en sí tu carrera se relaciona mucho con lo que nosotros hacemos, Arturo. Así es de que, Arturo, la intención de esta charla es que me digas cómo un gran licenciado con tanta estructura, porque es escuela y es muchos exámenes y hay que pasarlos, se vino a este mundo de facilidad. ¿Qué es esto? Cuéntame. Hola Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Y sí, no sé si voy a ser más serio y más formal que tú, pero bueno, yo aquí estoy y voy a ser yo. Vamos a tomarnos un café como esa gran próxima vez que nos vamos a ver en persona. Tranquilo. Por supuesto, no, yo encantado de estar aquí contigo y encantado con este tema de cómo era yo antes de Método Integra, por qué entré a Método Integra y cómo me ha ido hoy, ¿no? Después de Método Integra. Encantado de compartir contigo. Yo te voy a Tú hacer dime, preguntas, ¿eh? Soy bien tú llégale. preguntona. Así de que la primera es, ¿quién era Arturo antes de Método Integra? O sea, yo sé que has trabajado en muchas empresas, que has dirigido mucha gente, pero no tenías Método Integra. ¿Quién es Arturo antes de Método Integra? Mire, yo desde chavo, estoy hablando de 10, 11 años, yo estaba muy inquieto. Yo soy de un pueblo de Jalisco, de México, y en realidad yo recuerdo que estaba en cuarto, quinto de primaria y ya estaba como preguntándome quién era yo, qué hacía aquí, ¿no? ¿Por qué vine a este mundo? Entonces, desde entonces como que ya traía esa inquietud. Realmente, todo lo que caía en mis manos, pues lo empezaba a leer para investigar y conocerme un poquito más. A raíz de eso, fui como siguiendo precisamente mis inquietudes y por eso fue que entré al seminario, digo, no sé si sabías, pero entré al seminario, ahí hice la preparatoria, hice Para los que no filosofía. saben qué es el seminario, nos lo iba a robar la iglesia este hombre tan guapo. Pero bueno, después platicamos de eso. Muy bien, entonces ahí estuve en el seminario buscando yo mi vocación, estuve la preparatoria, lo estuve filosofía y unos años de teología. Ya estaba muy cercano y ya entendí que no era realmente mi vocación.
me encantaba lo que hacía y me encantaba estar con gente y ayudarla, pero como que no empatizábamos en el tema de la soltería, ¿no? Y de no tener familia, como que ahí ya no. En ese tiempo, de hecho, justo ese año que yo tomé la decisión de salirme, había un concilio en Roma con Juan Pablo II y estaban decidiendo en la iglesia si se casaban o no los sacerdotes. Y yo estaba, pues si se casan me quedo, ¿no? Pero bueno, no. Pero a lo que voy es que yo ya estaba buscando mi vocación, yo ya estaba buscando mis inquietudes, andaba un poco cerca de lo que ahora hago, de mi propósito de vida, pero hubo cosas que no me llenaron. Entonces seguí mi búsqueda, por eso es que luego estudié, como yo digo, de chile y mole, estudié de muchas cosas, entonces estudié luego una maestría en administración con finanzas y luego la carrera de derecho, pero en el Inter estuve con muchos diplomados en temas de negocios, en temas de recursos humanos, desarrollo personal y varias cosas. Entonces, ¿quién era Arturo Muro antes de Método Integra? Una persona con muchas inquietudes, con ganas de aprender, pero sobre todo con ganas de identificarme, de ubicarme y de saber qué era lo que me apasionaba y qué podía hacer yo en este mundo. Y también, pues me gustó mucho el deporte, entonces hacía muchos deportes, me iba bien en el deporte, me invitaban luego a algunos equipos a jugar profesionalmente, pero yo no tenía ese objetivo, entonces como que no, para mí no fue prioritario, no fue importante. Y después empecé a trabajar en temas de recursos humanos en las empresas. Di clases unos años bueno, un año en prepa y luego en la universidad di otro tiempo clases también. Me encantó dar clases, me encanta precisamente dar capacitación, cursos, es una de las cosas que me llena mucho. Y después he estado trabajando un poco más de 25 años, pues básicamente en el tema empresarial, ¿no? Con las empresas y un poco más de 20 años en Grupo Modelo, y ahí trabajé también en cosas que me gustaban, pero muchas otras que no me gustaban. Por lo mismo, porque andaba como que muy cerca de mi propósito de vida, de mi misión, pero había algunas cosas que no me llenaban. Yo estaba a cargo de varias empresas de Grupo Modelo en temas de recursos humanos, todo lo que tiene que ver con recursos humanos y negociando con sindicatos, por ejemplo. Entonces, tenía que estar viajando mucho por trabajo a las diferentes empresas, fábricas, áreas de ventas, y había cosas que me encantaban como capacitar, escuchar a la gente, ayudarlos, aconsejarlos, eso me encantaba. Pero había otras cosas que no. El hecho de despedir gente no me encantaba, el hecho de estar luego negociando con sindicatos muy rudos y era mucho choque y demás, y me pasaba mucho negociando con sindicatos, entonces eso Espérame tampoco tantito, me llenaba. espérame tantito. Sindicatos, en mi manera de que yo lo entiendo, es política, ¿eh? Ok. O sea, tienes que ser un buen político para negociar. O sea, nomás para ir hilando las preguntas, porque van a decir, va a haber gente de otros países que nos va a ver y ¿qué será sindicato? O sea, yo me estoy poniendo en la posición de que no te entiendo nada, pero te voy a decir, sindicatos es eso, ¿verdad? Un Claro, negociador, un líder político que va a poner de acuerdo a las diferentes negociaciones, a veces en conflicto, a veces en ganar, ganar, pero había algo que no te gustaba, que nomás quiero aclarar. Pero tú síguele porque nomás estoy aclarando detallitos para que la gente nos entienda qué será un sindicato en Europa, en Chile, en Argentina. A lo mejor es lo mismo, pero por si sí o por si no. Síguele. totalmente. ¿Qué más? Aclarando un poquito ese tema, por ejemplo, en Estados Unidos le llaman los unions, ¿no? Unions. Entonces, son precisamente las agrupaciones de trabajadores en las empresas y obviamente velan por los trabajadores, por derechos, prestaciones y demás. Entonces, yo tenía, como yo estaba en varias empresas de Grupo Modelo y que son independientes, tenía que estar negociando con diferentes sindicatos en muchos lados. Entonces, de pronto muy a gusto, muy a todo dar, pero de pronto se ponía tenso el tema. Entonces, sí, no era a veces tan agradable estar en una lucha un poquito, ¿no? Y estar con un montón de gente ahí y que te están pidiendo y exigiendo. Yo por parte de la empresa, negociando, junto con personas de la empresa, a lo mejor el director de la empresa, el gerente general y otros gerentes. Pero sí, es eso, era como tratar de conciliar los intereses entre los trabajadores y el patrón, ¿no? Entonces, había cosas que me encantaban de mi trabajo de recursos humanos, pero había otras que no me llenaban del todo. Ese era Arturo Muro durante un montón de años. Por un lado, como buscando qué era lo que más me llenaba, mi propósito de vida,
Mi propósito de vida hasta hace unos años lo tuve muy claro, pero anduve como muy cercano, ¿no? Pero siempre buscándolo y viendo qué podía hacer y qué podía aportar. Y hace 5 años, un poquito más de 5 años, ya que estoy por mi cuenta, que ya no estoy en grupo modelo y ya estoy más bien como coach, como consultor. Y justo antes de salir de grupo modelo hice una certificación en coaching y de ahí empezó un poquito como que mi claridad precisamente a lo que me encantaba hacer. Entonces, el coaching para mí, aunque lo empecé a aplicar después, realmente fue mucho más poderoso para mí para encontrarme más. Y luego justo con eso empecé a clarificar más mi propósito de vida en búsqueda. Entonces siempre estuve como que buscando a través de diferentes herramientas mi propósito de vida. Entré también en ese tiempo a estudiar mucho temas de Cábala. Entonces como que me dio mucha luz, pero con el coaching, yo recuerdo cuando estaba en coaching, pues yo quería como que lograr grandes metas y sobre todo clarificarme. Entonces yo le pregunté a un maestro, pues precisamente el dueño de la escuela de coaching en México, y le preguntaba, oye, ¿cómo puedo hacerle para lograr una gran meta yo? ¿Y qué puedo hacer para ayudar a otras personas a que logren grandes metas, metas retadoras? Me decía, y de pronto se quedó como pensando y hasta que me dijo, ¿sabes qué? Si quieres lograr grandes metas y ayudar a las personas a lograr grandes metas, lo que tienes que hacer es lograr una meta grande, alta, una meta huge, ¿no? Me decía. Entonces, lo dijo obviamente en el grupo donde yo estaba certificándome. Y le dije, ¿qué es una meta huge? Bueno, algo, por ejemplo, como escalar una gran montaña o correr un maratón. Y ya me dijo dos, tres cosas. A raíz de eso, me puse a entrenar para correr un maratón. Un maratón, mucha gente piensa que un maratón son 5 kilómetros o correr una carrera corta. No, son un poco más de 42 kilómetros. Necesitas entrenarte mucho tiempo para poder resistir, aguantar. Entonces, hice la carrera, hice el maratón y no me ayudó a lo mejor en mi carácter, en mi desarrollo, en mi fortaleza física, pero no estaba listo para lograr grandes metas. Entonces yo seguía inquieto, ¿cómo le voy a hacer para realmente encontrar algo más poderoso? Y estuve buscando. El coaching me encantó, pero era muy lento, ¿no? El coaching es como un psicólogo, ¿no? Un psiquiatra que es platicando, platicando y a ver qué va saliendo. Y en realidad, pues se me hacía como que muy lento. Entonces, yo me preguntaba, ¿no habrá algo más rápido, más efectivo? Y estuve buscando diferentes sistemas, métodos y veía en internet y en YouTube, pero algunos así como que no. Era como que entra al cuadrante 483 a encontrar una información y como que se me hacía complicado. Ese era yo antes de encontrar a Método Integra y en esa búsqueda, pues precisamente vi un video en YouTube de Ricardo hablando de temas del subconsciente con Método Integra y me enganché en automático y de volada entré a su página y buscando información y buscando cuándo venía a México. Entonces, todavía faltaban como 4 meses de cuando yo investigué, faltaban como 4 meses para que viniera Ricardo, se me hacían eternos, pero así fue como empezó mi búsqueda y mi encuentro con Método Integra. Te dejo un poquito por si tienes dudas, comentarios. Sí, tengo muchas dudas. Échale. Yo te voy a empezar a hablar como si yo conociera a ese Arturo, el ejecutivo, el maestro y el que corre con todos los cuates. Oye, Arturo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso del subconsciente? No te metas en eso, es brujería. O sea, Arturo, ¿cómo fue ese cambio? Porque tu búsqueda era interna. Ese yo, ¿dónde está ese yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Por qué me siento tan perdido teniéndolo todo? Entre comillas era todo porque tenías tu carrera, te gustaba el deporte, tenías, pues si estabas en todo eso, un ámbito más bien, pero había algo dentro de ti que no te satisfacía. Entonces, cuando ya lo encuentras, porque yo lo sé, cuando tú encuentras tu pasión, muchos que te rodean te dicen, te ves muy raro, mejor me retiro. ¿Cómo fue ese colectivo? ¿Cómo ese mundo de afuera
cómo lo manejaste? ¿Cómo? Ujú. Cuéntame. Mira, de entrada, para mí fue muy padre que cuando yo llegué a la Ciudad de México y en el hotel, ahí donde era el curso con Ricardo en la Ciudad de México, que fue el nivel de certificación uno, que es el primero, digo, por los que no conocen mucho del método. Entonces, cuando yo conocí a Ricardo, yo sentí una emoción interna muy padre, ¿eh? Entonces, hasta tiempo después me cayó el 20, que era mi subconsciente que me estaba dando información de que eso era para mí, ¿no? Entonces hice un clic así muy rápido con el método. Al segundo día incluso de que yo ya estaba en la certificación con Ricardo, pues entendiendo los conceptos y empezando a aplicar algunas cosas, entonces yo mismo me lo apliqué en un tema muy personal de que tenía muchos años con insomnio, que tenía un montón de años con insomnio y dormía muy pocas horas en la noche, 3, 4 horas, o despertaba y no me dormía, me costaba dormirme. Y yo lo atribuía a que viajaba mucho, que tenía mucho trabajo, estrés y demás. Entonces, sí, era parte de eso, pero en realidad yo traía un problema serio de insomnio. Y justo al segundo día de taller con Ricardo, pues yo solo me hice con lo que ya había aprendido hasta ese momento, me trabajé el tema del insomnio y mi sorpresa es que dormí plácidamente toda la noche, desde que me acosté, pum, dormí como 7 horas corridas. Tenía años que no lo hacía, ¿no? Desde ahí me encantó, que me hizo clic cuando estaba precisamente con Ricardo y estaba en el curso, me encantaba lo que estaba viendo, pero también cuando ya empecé a ver los beneficios en mí. Desde ahí quedé encantado con el método. Y como bien dices, sí hacía un poquito de ruido con lo que yo traía, porque era algo novedoso para mí, pero para mí era algo muy padre, muy interesante, que podía ayudar a muchas personas. Entonces yo empecé como un niño con juguete nuevo, queriéndolo presumir y enseñar a todo el mundo y el subconsciente, y todo el mundo así como, ¿qué traes? Empezando por mi casa, ¿no? O sea, ¿de cuál fumaste? ¿Y qué es Imagínate eso? nomás. ¿No? Y entonces, y con amigos, compañeros o excompañeros de trabajo, pues yo les hablaba del método y así como que qué raro, ¿y qué es eso? ¿No? Entonces, ahí como que yo quería darlo a conocer a todo el mundo y empezaba apenas a conocer el método, ¿no? Porque conoces obviamente el nivel uno, que es muy interesante, muy poderoso, y mucho más interesante ya que conoces los demás niveles y te certificas, ¿no? Pero sí creo que estaba yo tan emocionado y lo quería presumir y platicar, ¿no? Y ahora no, ahora ya me mido mucho más y al contrario, ¿no? Ya sé que el tema del subconsciente no es para todos, no todo el mundo lo entiende, lo comprende ni lo acepta, ¿no? Porque es algo muy poderoso, pero también muy novedoso, tiene muy poquitos años realmente como tal. Entonces, sí, pues mucha gente de pronto se asusta, se inquieta, se preocupa que qué te pasó, ¿no? Y déjame comentarle a la audiencia, los que nos van a estar viendo ahorita o nos van a ver en un futuro. ¿De veras tú has tenido algo de insomnio o estás buscando esa búsqueda interna? Coméntalo aquí o haznos unas preguntas. ¿Cómo le hizo Arturo para liberarse de el insomnio? Yo, una de las frustraciones más grandes en mí fue encontrarme a mí misma, lo mismo que está diciendo Arturo. Pero sí es cierto, tan solo en una clase o tan solo en un protocolo que te podamos hacer Arturo o yo, tú no vas a ver la diferencia, porque como nada le funciona a la audiencia, desafortunadamente, como dice Arturo, va a cambiar tanto tu vida que a veces no reconocemos eso. Así es de que te invito que de menos hagas el intento y la prueba. ¿Por qué? Porque si no empiezas por ahí, ¿cuándo va a empezar el cambio que realmente tú estás buscando? Si realmente estás buscando ese cambio, como a Arturo le llegó y a mí también me llegó un video, un comentario acerca de lo que es el subconsciente.